nos ve a través de estos medios, le damos la más cordial bienvenida. Cada persona de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de España, de cualquier continente de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida a cada persona de los distintos estados y ciudades de la República Mexicana. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama el curso de educación financiera. Y sí sería bueno que le pusiéramos en el Nuevo Pacto, porque es muy diferente la educación financiera respecto al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, o respecto al Nuevo Pacto. Es muy diferente la forma de obtener la riqueza, muy diferente. Ok, entonces si tenemos oportunidad de ponerle educación financiera en el Nuevo Pacto, o educación financiera en Cristo Jesús, también puede ser. Vamos al texto bíblico que tenemos, que es la segunda carta a los Corintios. Si tiene oportunidad, amigo que nos ve por internet, de compartir la palabra de Dios, y con esta palabra de Dios podemos libertar a alguien de la pobreza financiera. Podemos hacer libre a alguien que esté sufriendo y que vea que las cosas no se le están dando. Bueno, es principalmente porque desconoce el Nuevo Pacto, ese es uno, y porque desconoce algunos principios también del Antiguo Pacto. Pero ahora nos estamos enfocando al Nuevo Pacto, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a ver de una manera práctica cómo obtener la riqueza, cómo se puede manifestar esta riqueza, ¿ok? Entonces la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros o a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Si usted lee la Biblia en lenguaje sencillo, o la Dios habla hoy, lo va a comprender un poquito más. Ese texto dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Imagínense, pónganse a pensar. O sea, ya tenemos esa herencia, ya se nos fue dada. No es algo que en cierta manera se nos va a dar, o Dios nos las va a dar, porque Dios ya no las dio. Ahora la responsabilidad es de nosotros traer la manifestación, ¿ok? Y la única manera de traer la manifestación es a través de lo que se llama fe. Es una palabra tan pequeñita, nada más 2 letras, pero conlleva tanto, en el sentido de poder ejercerla. Porque esa fe, cuando usted viene a Jesucristo, dice en Romanos 12:3, que le fue dada la medida de fe. Mire, vamos a Romanos 12:3. Esa fe usted ya la tiene, si usted creyó en Jesucristo. ¿Cuántos de aquí creyeron en Jesucristo? Entonces esa fe ya la tiene. Dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y cuál es la medida de la fe? Cuando tenga oportunidad, escuche la serie que se llama La fe de Cristo en el creyente. Es una serie que dimos pues ya hace algunos meses, La fe de Cristo en el creyente. Yo se la recomiendo para que la escuche. Si tiene oportunidad, cada año nosotros damos una serie que se llama, cada año, una serie que se llama, Principios Espirituales de Prosperidad Financiera, Proyección Financiera. Proyección Financiera la damos regularmente al inicio de cada año. Ya tenemos 4 años dándola. Proyección Financiera del Reino. 3, 4 años dándola más o menos, ok. Entonces ahora estamos viendo este curso con la finalidad de que usted vea que hay una practicidad, una manera más fácil de poder obtener la riqueza financiera en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él llevó la maldición de la pobreza. Eso es lo principal que debemos de entender. Si Él se hizo maldición en la cruz, Gálatas 3:3 dice que Él se hizo maldición en la cruz. Y si Él se hizo maldición, ¿era para qué cree? Ahí llevó la maldición nuestra de la pobreza. Por eso la segunda carta de los Corintios que leímos ahorita dice: esta fue la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido, el favor o el regalo de Dios. Pero la gracia también es la habilidad que Dios nos ha dado a nosotros para poder crear esa riqueza.
Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Dónde cree? En la cruz, ahí le cayó toda pobreza. Él se hizo pobre en la cruz para que nosotros, con esa maldición que le cayó en la cruz, nosotros fuésemos ricos. Imagínense qué maravillosa bendición. Pero la pregunta es de cada persona, por lo menos en los cristianos, no mucha pregunta es, tiene esa pregunta. Si Él se hizo pobre para que yo fuera rico, entonces, muchos dicen, ¿con qué ojos? ¿Dónde está? No la he visto. Entonces, el problema es, no la he visto porque a lo mejor no he operado la fe, que ya se me fue dada. Dice aquí que nos fue dada que una medida de fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la medida de fe? La fe con la misma que operó Jesucristo sobre la tierra. Esa misma fe se nos fue depositada. ¿Por qué? Porque la fe ya la tengo en mi corazón. Porque la fe está en el espíritu, en mi espíritu. ¿Por qué la fe está ahí? Porque dice la primera carta de los Corintios 6:17 que el que se une al Señor, que es Jesucristo, se hace un espíritu con Él. Es decir, Él viene a operar aquí, mire. Si Él vive aquí en el corazón de usted, significa que ahí está la fe de Él. Ahora la responsabilidad de nosotros es conocer las herramientas o tener las herramientas necesarias para yo poder operar esa fe, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo a través de mí. Si ya tengo la fe de Cristo porque Él habita aquí en mi corazón o en mi espíritu, entonces ahora yo necesito el conocimiento pleno, revelado, de lo que es la parte que me corresponde a mí, por decirlo así, hacer. ¿Qué parte me corresponde a mí practicar o qué parte necesito entender yo para poder operar esa fe y se manifieste, se haga tangible la riqueza financiera? ¿No es maravilloso ver tangible, palpable, tocable los billetes? ¿No es maravilloso verlos? Dígame, no estamos enamorados de los billetes, sino que los billetes tienen una función aquí en la tierra. Primero, que el reino de Dios sea impulsado. Segundo, que usted lo disfrute, esa de riqueza, porque Dios se la da para que la disfrute. Qué maravilloso que yo hubiera conocido esto cuando era un joven. Bueno, todavía estoy jovenzuelo, ¿no? Pero más joven. Que lo hubiera conocido a los 15 años, 20 años. Como Berito a los 16 años, que lo hubiera conocido yo. Póngase a pensar. Como Melanie a los 17 años que tiene. Que hubiera conocido yo este mensaje. Ahorita estuviera ya millonario. ¿Pero qué cree? Pues dentro de poco tiempo, dice que la fe viene por el oír. Sí, la fe vino por el oír cuando usted recibió a Cristo Jesús. Pero ahora, a través del oír la palabra, yo puedo operar esa fe. Para que usted me entienda, ¿ok? Yo puedo operar esa fe. Entonces, entendamos esto. La medida de fe ya se nos fue dada, ¿verdad? Una medida de fe, dice ahí, ¿sí o no? Ya se nos fue dada la medida de fe. Vamos a leer otro texto bíblico para comprender un poquito más esto. Dice el apóstol Pedro, bueno, el apóstol Pedro nos habló también un poquito acerca de ello, ¿no? Creo que viene Pedro dijo que era una fe preciosa. ¿Por qué preciosa? Bueno, principalmente porque era Dios mismo que nos las había dado. Dice en la segunda de Pedro, si tiene oportunidad, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Si tiene oportunidad de verlo ahí, que le quede bien claro que ya todos tenemos esa fe. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hemos alcanzado? Fíjese lo que dice: ¿qué hemos alcanzado? A los que habéis alcanzado. ¿Cuántos saben que ya es un hecho consumado? Ya lo alcanzamos. No está diciendo que van a alcanzar esa fe, que la van a lograr o la van a aumentar, sino dice que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa, dice el apóstol Pedro, que la nuestra. O sea, todo aquel que cree en Jesucristo ya alcanzó esa fe preciosa
igual de preciosa que la nuestra, dice Pedro. O sea, como operó Pedro, como operó Pablo, ellos entendían que tenían la fe de Cristo. Entonces todos aquellos que están en Cristo Jesús tienen esa preciosa fe con la misma que operó el apóstol Pedro. Usted vio a Pedro levantando paralíticos cuando la sombra de Pedro cruzaba por las calles. Él cruzaba por las calles. Dice que se levantaban paralíticos. Él entendía esa fe preciosa que ya tenía, no porque él se esforzaba para tenerla, sino aquí dice por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice por la justicia de nuestro Dios. Es decir, porque Jesucristo llevó la maldición, llevó la enfermedad, llevó la pobreza, llevó el pecado, y ahora a través de esa que nos declaró justos, a través de ese sacrificio perfecto, como Él nos declaró justos, Él se hizo injusto para hacernos justos. Entonces por ello es que ahora tenemos esa preciosa fe. No es algo que vamos a alcanzar, ya la tenemos. Algunas personas creen que la fe tiene que crecer. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ello, porque cuando Jesús habló de que por vuestra poca fe, siempre se refirió cuando Él vivió o cuando Él anduvo sobre la tierra viviendo bajo la ley. A los muertos espirituales les dijo que la fe crecía. Todavía mientras Cristo no resucitaba, nadie podía resucitar, o sea, nadie podía nacer de nuevo. Todos eran muertos espirituales, su espíritu estaba separado de Dios. Aunque seguían a Jesucristo, pero mientras Él no moría y resucitaba, solamente eran muertos espirituales viviendo bajo la ley y Cristo predicándoles a ellos. Ahora, cuando Cristo resucita, ¿qué cree? Él viene y habita en el corazón de cada creyente. En el Pentecostés viene y habita en cada creyente. Y una vez que ya cada creyente se unió a Cristo y nació de nuevo en su espíritu, entonces ahora como viene Cristo a habitar en ellos, ahora ya tienen la fe de Cristo. ¿Ok? Mire, vamos a ver un poquito más para entender que ya tenemos esa fe. Si usted entiende que Cristo habita en usted, ya vimos la primera carta de los Corintios 6:17. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él, pero vamos a ver otro texto. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? ¿En dónde debe habitar Cristo por la fe? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que Cristo habite por la fe en su corazón. Es decir, Cristo ya habita en nosotros. Y si Cristo habita con nosotros y somos uno con Él, el que se une al Señor se ha hecho un espíritu con Él. ¿Qué significa? Que ahora, como Cristo habita en nosotros, usted tiene la fe de Cristo. Ahora usted, la responsabilidad de nosotros es operar esa fe. Si Él se hizo pobre para que yo fuera rico, pero ¿por qué no veo la riqueza? ¿Por qué a muchos no se les manifiesta? Aún estando en Cristo Jesús, muchos hermanos en Cristo no pueden ver esa riqueza financiera, están en pobreza extrema. Digo, así estaba yo. ¿Por qué estaba así? Bueno, porque no se me enseñaba estos cursos de educación financiera, sobre todo el Nuevo Pacto. No se me enseñaba que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico. Es más, ese texto bíblico no lo conocí hasta que tenía como un año, año y medio, 2 años. Año y medio en el Evangelio. Póngase a pensar, año y medio perdido, sin conocer que Cristo se hizo pobre por mí para que yo fuera rico. Entonces, cuando entendemos estos principios en el Nuevo Pacto, que Cristo ya pagó el precio en la cruz, se hizo pobre para que yo fuera rico, entonces usted comienza a renovar esta mente. El único obstáculo que usted tiene por lo cual no se manifiesta la riqueza financiera es la estructura mental que ha traído de la vieja naturaleza, de antes de estar en Cristo, y que fue inculcada por nuestros padres, obviamente por ignorancia, no los criticamos, ¿no? Que fue inculcada por la cultura, que fue inculcada por la educación. Aún en las escuelas naturales, su servidor pues estudió una carrera, tuve hasta un título, pero eso no es para jactarme. No, en Cristo Jesús no hay una diferencia, alguien que tuvo un título y alguien que no tuvo un título. En otras palabras, no tiene que ser profesionista para ser millonario. Usted tiene que creer en Jesucristo para ser millonario. Fíjese qué gran diferencia. Porque una persona que pudo haber estudiado primaria
va a contratar a uno que tuvo un doctorado. Qué maravilloso es, ¿no? Alguien que estudió primaria, ahora en Cristo, cuando haga su empresa, ¿qué cree? Va a contratar contadores, va a contratar abogados para que le lleven las cuestiones laborales, va a contratar especialistas en mercadotecnia. Ellos se esforzaron en estudiar y no estoy en contra de que estudien. Crea lo que yo quiero que estudien las personas y que los jóvenes se desarrollen en una carrera, que tengan una carrera y puedan desenvolverse en alguna materia específica, ¿no? En alguna profesión. No estamos en contra de ello. Lo que yo le quiero decir, que en Cristo Jesús no hay diferencia. Puede una persona no haber estudiado más que la primaria y en Cristo Jesús ser enriquecido y contratar a todos esos profesionistas que estudiaron hasta un doctorado y pagarles a ellos para que hagan nuestra chamba. Pagarles a ellos para que me hagan un estudio de mercado. Pagarle a esos que se esforzaron, se despestañaron, estuvieron toda la vida estudiando una carrera y decirles ahora, ahí te va el dinero para que me hagas el estudio de mercado, tanto que se esforzaron y el otro que no estudió nada, ahora viene a darles trabajo. Pónganse a pensar, ¿no? Aquí unos mercadólogos. Pónganse a pensar. Entonces, si Cristo habita aquí en el interior de cada creyente, entonces la riqueza ya está. La bendición ya está. Ya Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Ahora, ¿cómo la traigo a manifestación? Renovando la mente y ejerciendo algo que se llama fe. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo usted obtiene la riqueza financiera en el nuevo pacto? Bueno, pues vamos a Romanos 1:17. Todo es por fe y para fe. Romanos 1:17. ¿Fe en qué? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En ello debemos de ejercer esa fe que se nos fue depositada. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, la justificación a la humanidad. ¿Qué significa la justicia de Dios? Significa que aquel que fue declarado justo, porque alguien que era justo, Jesucristo, fue declarado pecador y nosotros fuimos declarados justos. Es decir, la maldición del pecado, el castigo eterno se le cargó a Jesús para que nosotros fuéramos libres del castigo. Y ahora seamos declarados justos ante un tribunal que, a pesar de que éramos culpables, no, a lo mejor no por nuestras obras, sino por nuestra naturaleza caída que Adán nos retransmitió, éramos culpables y merecíamos un castigo eterno, pero ahora alguien llevó ese pecado en la cruz y ahora Él dice, todo lo que tú tenías que pagar yo lo pagué para que tú seas absuelto de esa condena que tenías que pagar. Entonces ahora nosotros fuimos absueltos. Eso significa justicia. Dios hizo justicia clavando el pecado en la cruz para nosotros declararnos inocentes, sin mancha, sin pecado y sin ninguna consecuencia de un castigo eterno. ¿Okay? ¿Entendemos ahora justicia de Dios? Esa es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela porque por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, podemos decir que el justo por la fe sanará. Asimismo podemos decir que el justo por la fe será rico. ¿Okay? Por la fe será rico. Que cuando digo que será rico a futuro, no estoy diciendo que no es rico ya en Cristo, porque a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Cuando estoy hablando de que será rico, estoy hablando de la manifestación tangible de la riqueza financiera, ¿ok? Para que hagamos un balance en ese sentido o entendamos esa parte. Entonces el justo va a ser rico, enriquecido económicamente hablando, a través de la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo en nosotros. Pero usted necesita saber cómo operar esa herramienta, o cuáles son las herramientas que necesito conocer para operar esa fe. ¿Ok? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, es lo que vamos a ver el día de hoy específicamente. La fe tiene una forma, o las herramientas en que podemos operar esa fe es muy sencillo. Digo sencillo en el sentido, no es tan fácil creer, pero es sencillo en que podemos comenzar a creer. Mire, uno es oír la palabra, ¿ok? Romanos
10:17, porque la fe viene por el oír. ¿Qué significa viene por el oír? Bueno, significa ahora en el nuevo pacto, cuando usted ya recibió a Cristo, ya tiene la fe, ahora la fe, al oír la palabra, usted va a tener esa herramienta para operar, principalmente la fe que ya le fue dada, va a tener el conocimiento revelado, va a renovar su mente, ahora va a pensar como piensa Cristo. ¿Ok? ¿Por qué cree que Jesucristo tuvo esa capacidad de poder multiplicar peces? ¿Por qué cree? ¿Le dio de comer a 4,000 personas? 5,000 personas. Ahora, ¿qué cree? Esa habilidad usted la tiene, pero no la puede desarrollar esa habilidad si no renueva la mente y comienza a tener el entendimiento perfecto, completo, o las herramientas de cómo operar esa fe, con la misma que operó Cristo sobre la tierra. Cristo en una ocasión mandó, cuando se requería pagar los impuestos del templo, y Cristo mandó a uno de sus discípulos a que sacara un pez, y dentro de un pez había una moneda. ¿Cómo lo hizo Cristo? Bueno, a través del mismo poder para crear las riquezas que operaba en Cristo Jesús. Él conocía perfectamente cómo operar esa fe. La fe de Cristo Él operó perfectamente a tal grado que pudo realizar ese milagro creativo. ¿Ok? Si no sabemos cómo operar la fe, difícilmente vamos a ver ese poder milagroso de Dios para crear esa riqueza. Muy complicado va a ser. Por eso, ahora le estamos dando esas herramientas. ¿Cómo va a vivir usted? ¿Cómo va a ser enriquecido? A través de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces la fe viene, más bien aquí podemos decir que se activa a través del oír. ¿De qué otra manera? ¿Cuál es otra forma en que puedo yo ver esa riqueza tangible? Bueno, tiene que oír, pero también tiene que recibir lo que usted oye. ¿Recibir en qué sentido? Pues en entender que le aplica a usted, en entender que eso que está escrito ahí en el nuevo pacto es para usted, y que usted lo debe de recibir, no lo debe de bloquear. Una cosa es bloquear con el pensamiento algo que venga de parte de Dios, y otra cosa es estar dispuesto a recibir lo que Dios dice en su palabra. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Póngase a pensar, yo le digo, porque la palabra de Dios dice, esa es la gracia, mi Señor Jesús, ese es el favor que le regaló. Que por amor a usted Él se hizo pobre en la cruz para que usted fuera rico. Y usted dice, no, imposible. Yo nunca voy a ser rico porque nací en familia pobre. No voy a ser rico porque no sé si está en mis posibilidades hacerlo. No voy a ser rico porque a lo mejor Dios no quiere hacerme rico. Póngase a pensar, son puros bloqueos mentales. O no voy a ser rico, ¿por qué? Porque para poder ejercer mi carrera hay mucha competencia. ¿Sabía que en el área de los contadores hay mucha competencia? Contadores están saliendo de todos los estados de la República Mexicana, están saliendo de Jalisco, están saliendo de Sinaloa, están saliendo de Tabasco, están saliendo de Guerrero, están saliendo acá de Colima, están saliendo de Guanajuato. ¿Y qué cree? A muchos los atrae venirse a la gran ciudad llamada Guadalajara, Jalisco. A muchos les atrae. Entonces, bueno, yo no me vine por acá para trabajar de contador, no, yo me vine para ministrar la palabra. Pero hay muchos que se vienen a Jalisco porque es atractivo venirse acá. ¿Por qué cree? Porque pagan mejor las empresas de Jalisco que las empresas de Sinaloa. Digo, en el caso particular yo lo sé. Pagan mejor en Jalisco que en Sinaloa. Así de obvio. Entonces, pero la gran noticia es que nosotros no dependemos de lo que paga una empresa en un estado más, en otro menos. Es decir, nosotros no dependemos de ir a ganar dólares a los Estados Unidos, cuando los dólares los podemos ganar aquí en México. Es más, yo estoy ganando dólares ahorita. Estando en México estoy ganando dólares. Y lo más maravilloso de todo es que estoy ganando dólares sin trabajar. ¿No es más maravilloso? A ver, ¿qué le gustaría más a usted? ¿Irse a Estados Unidos a ganar billetes verdes
pero trabajando arduamente de lunes a viernes, porque hay semana inglesa allá. Es decir, 6 de la mañana, 2 de la tarde, un trabajo, 3 de la tarde, 10, 11 de la noche, 2 trabajos. Eso sí, usted va a ver que está ganando muchísimo. Wow, y luego se sorprende la gente de aquí, ¿no? Dicen, es que mi hijo, mi primo, mi tío o tal familiar se fue a Estados Unidos y ¿qué cree? Siempre que viene a México trae el montón de dólares. Pero ¿qué cree? Le costó. Al tío Filigonio le costó laborar en 2 trabajos. Aún en Estados Unidos hay trabajos tan duros. La mayor personas que yo conozco allá del rancho de mi abuela, donde yo viví mucho tiempo, se fueron a Estados Unidos y ¿qué cree? Están trabajando en el campo arduamente, hasta doble jornada, durísimo. Vienen acá y presumen sus camionetones y presumen sus dólares, pero cuando regresan a Estados Unidos, vienen para acá en diciembre, ¿no? A pasar el 24. Andan presumiendo sus camionetones, andan tomando alcohol todo el día, presumiendo de que vienen de donde ganan billetes verdes. Pero ¿qué cree? Se los acaban en México y regresan a trabajar en el campo duro allá. Pero usted, cuando está en Cristo Jesús, no ocupa irse a Estados Unidos. Usted puede estar ganando billetes verdes aquí en México sin necesidad de que esté trabajando como jornalero en Estados Unidos. Entonces, ¿qué desearía usted? ¿Irse a vivir a Estados Unidos y trabajar doble jornada y traer muchos billetes verdes a México? ¿O vivir en México, ganar muchos billetes verdes e ir de vacaciones a Estados Unidos? ¿Qué desearía? No, luego que muchos dicen, ay pastor, es que el sueño americano. Como un día Arnold Schwarzenegger se fue a Estados Unidos, pastor, y se hizo muy millonario, así yo. Es mejor estar en México e ir a visitar a Estados Unidos con un montón de billetes ganados en México, sin necesidad de tener que ir a trabajar arduamente a ganarlos allá. Y esa es la gracia de Jesucristo que nos da en este tiempo, de poder generar riqueza sin tener que trabajar. Digo, ahorita a lo mejor usted está trabajando porque su dinero está apenas en ascenso, su dinero se está multiplicando y ahorita tiene que elaborar mientras. Pero 1, 2, 3, 5 años después no va a tener ninguna necesidad de trabajar, porque su dinero va a trabajar por usted. Ok, entonces tiene que recibir la palabra. Ok, Él se hizo pobre para que usted fuera rico. ¿Qué cree? No, pastor, ¿cómo? ¿Cuándo lo voy a ver? Eso de ser rico a mí como que no es para mí. Imagínense, vamos a pensar todos esos paradigmas mentales que se nos metieron desde pequeños. Y más que en la familia muchas veces se nos dijo, no todos, no, pero nuestros padres, nuestros abuelitos, era lo básico, ¿no? Que tienes que trabajar para que te vaya muy bien. Tienes que trabajar, hijo. Es más, muchos ni siquiera terminaban la escuela. No sé si es el caso de ustedes. No los juzgo ni los critico, no lo digo por eso. Créalo que no lo digo por nada de eso. Pero muchos compañeros míos de la primaria, desde pequeñitos, ya ellos decían lo que iban a hacer. A mí me preguntaban desde pequeñito, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a estudiar una carrera. Y la maestra que en la primaria, yo recuerdo en 6º año, les preguntó, ¿y ustedes qué van a hacer? Me voy a ir a Estados Unidos a trabajar. Ya ellos, porque tenían familia en Estados Unidos, creían que iban a ganar el montón de dólares sin hacer nada. Y no, bueno, digo, yo conozco desde que los que se van a vender drogas hasta que estuvieron conmigo en la primaria, la mayoría que se fueron a hacer lo malo a Estados Unidos a ganar dólares fáciles, ¿qué cree que pasó? Ya ahorita están muertos. Compañeros míos de la primaria están muertos. Y los que se fueron a hacer lo bueno y a trabajar bien, sí han avanzado mucho porque tienen casa y tienen buenos carros en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué cree? Pues los deben, porque los sacan a crédito también en Estados Unidos, igual que acá. En Estados Unidos las rentas son altísimas. Tan solo si usted se acerca a Tijuana, que es la frontera con Estados Unidos, una renta que aquí le puede costar ¿cuánto? $3,000, $4,000. Allí usted tiene que pagar $10,000 por un departamentito. ¿Por qué cree? Porque ya Tijuana se maneja, la frontera con Estados Unidos se maneja ya en dólares todo. Si usted va a Tijuana tiene que conocer la moneda de Estados Unidos. Va a una tienda y ya tiene que, ¿cómo se llama el
el peso de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Sí, pero lo mencionan, el daime, no sé cómo le dicen allá, no recuerdo cómo dicen en Tijuana, no recuerdo cómo le llaman a esas moneditas, ¿no? El caso es que ya usted en Tijuana tiene que conocer las monedas de Estados Unidos, porque ya todo se lo cobran en dólares. ¿Ok? Entonces, tiene usted que recibir la palabra, creer que es para usted, y a usted le aplica lo que Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Que no ponga obstáculos mentales, que no diga no se puede, que no piense que sí es cierto que le aplica a unos que sean ricos y a otros no. Eso no existe en Cristo Jesús. Todos tenemos que ser enriquecidos, pero tenemos que recibir, ¿okay? Oír y recibir. Y la tercera parte, pues, es que usted tiene que creerlo en su corazón. Recibirlo es que en su mente no haya bloqueos mentales, ¿ok? Lo tercero es creer en su corazón que lo que está escrito es para usted. Eso es la tercera parte. La cuarta parte es actuar en lo que ha creído. Actuar en lo que ha creído es poner en práctica el conocimiento que usted ha recibido acerca del nuevo pacto para hacerse rico en esta tierra, ¿ok? Y en el actuar podemos ver varias cosas, desde el hecho de hablar lo que está escrito, ¿no? Desde el hecho de hacer o practicar lo que Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Desde el hecho de que no nada más tenemos que hablarlo, sino que realmente tenemos que seguir nutriéndonos de estar escuchando lo que dice el nuevo pacto acerca de que Jesús hizo pobre para que yo fuera rico, ¿ok? Y por último, o la parte a la que sí vamos a entrar en un análisis, es la parte de meditar y visionar. Que esa parte regularmente no se habla en el cristianismo, muy pocas veces se habla. Es decir, muchos te dicen, la fe viene por el oír. Tienes que oír, tienes que recibir la palabra y creer que es para ti. Tienes que creer esa palabra, tienes que creer lo que está escrito y tienes que actuar en lo que has creído. Eso regularmente usted lo escucha. Y cuando usted cree, parte del creer también empieza a hablar lo que está escrito, porque la abundancia del corazón habla su boca. Pero la parte de visionar, eso difícilmente lo encuentra, y sin embargo es parte de la fe. El visionarse en un futuro, usted de una manera próspera, económicamente hablando, visionarse millonario, visionarse como una persona empresaria, visionarse como una persona que está continuamente produciendo o creando proyectos productivos para ayudar principalmente, bueno, al evangelio. Segundo, para ayudar a la gente pobre del país, porque tenemos que ayudar a la gente pobre del país. Un país no es pobre por la economía del país, sino un país es pobre por la mentalidad de los habitantes del país. ¿Sí sabía? ¿Usted cree que México es pobre en su economía? Es pobre en tierras, es pobre en pesca, es pobre en ganado, es pobre en agricultura, es pobre en pesca, es pobre en actividades económicas. ¿Será pobre este país cuando tenemos todo? En el sector agropecuario lo tenemos todo. ¿Sabe lo que es el agropecuario? ¿Va? Incluye ganadería, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Digo, regularmente es ese rango más o menos que te maneja lo que es el sector agropecuario. Es agricultura. Tenemos agricultura, vaya a Sinaloa, vaya a Culiacán. Ese es el terreno más grande y fructífero en la agricultura a nivel nacional, y si no es que a nivel internacional. Grandísimo. Si usted va por la carretera, por la autopista, va a ver parejito, no, ya casi no hay cerros, no, muy raro es va a haber cerros, no, parejito, lugares grandísimos de siembra de tanto legumbres, semillas, la papa, muchísimas cosas se producen ahí en Sinaloa, desde Culiacán hasta parte de entrar al desierto de Sonora. Bastante. Hay ganadería aquí en México, hasta en Sonora, que son las partes desérticas, usted va a encontrar bastante ganadería. Aquí en Jalisco hay ganadería. Hay pesca
Pues igual, la parte que yo conozco es la parte de Mazatlán y toda esa parte costera del Pacífico, del Océano Atlántico. Usted va a ver mucha pesca. Somos ricos en esa área. No nada más eso, sino que ahora hay granjas pesqueras allá en Sinaloa, donde se produce el camarón, donde se produce la langosta, donde se produce la tilapia y donde se producen otros productos para alimento. No nada más en el mar, sino ya fuera del mar hay una idea creativa que Dios ha dado para que la humanidad produzca alimento. O sea, hay pesca, hay silvicultura, refiriéndome a lo que es la cuestión maderera. Aquí en México, bastante hay. Entonces, tenemos todo el sector agropecuario como una gran ventaja, más aparte la cuestión del comercio, la cuestión de la industria. Hay bastante, aquí en Jalisco hay empresas, hay industrias donde te generan las partes automotrices, donde te generan también lo que vienen siendo las partes de lo que utilizan para las instalaciones eléctricas. Yo conozco una de ellas, inclusive le daba el servicio a una de ellas. O sea, hay bastante industria, comercio, todo el comercio que existe acá en Tonalá. Vamos a dar publicidad. Todo el comercio de lo que producen de la madera, de lo que producen del barro. Dios mío, estamos en plenitud en este país, México. Lo que no hay en otros lugares. Ahora, ¿hay minería en México? Oro, plata, cobre, zinc. Dios mío, estamos llenos también de minería. Entonces, México es un país riquísimo, pero ¿por qué se considera tercermundista? Ese es el problema. ¿Y por qué hay una gran diferencia entre la clase alta y la clase baja? Principalmente puede ser porque independientemente que quieran saquear el país, por más que lo quieran saquear, inclusive esa parte que le vendieron a Estados Unidos, que es Nuevo México y no sé qué otra parte, independientemente de todo eso, todo México sigue siendo un país demasiado fructífero. Aquí en México, por los climas entre frío y templado, por ello existen muchos productos que se pueden, inclusive los chinos se vienen a sembrar a México porque son terrenos cálidos donde se puede producir bastante cosas, tanto de sus productos, de la agricultura como también de la pesca. Bastante, la parte inclusive del noroeste también. Entonces, es un país donde tenemos bastante cosas. Ahora, ¿por qué en un país tan rico, por qué la gente sigue siendo pobre? Bueno, es por la misma mentalidad de pobreza que se nos ha inculcado. Porque creemos que nunca vamos a ser ricos y porque, si bien es cierto, Dios a los creyentes les da esas ideas creativas para poder tener para hacer cosas nuevas, pues, para hacer cosas creativas. Sabía que poco a poco han ido, por ejemplo, no recuerdo si fue, bueno, no es Colgate, no, estamos hablando de otro hombre. No sé si he escuchado acerca de los Rothschild y los de estos hombres judíos. Los Rothschild y los Rockefeller, ¿alguien ha escuchado acerca de ellos? Bueno, de los Rockefeller creo que es el caso de los, no sé si los Rothschild o los Rockefeller. El caso de ellos era que cuando empezaron a producir petróleo en Estados Unidos, la mayoría de las gente, ellos estaban como teniendo un monopolio en el mercado del petróleo, y bueno, Estados Unidos se dio cuenta, dice, bueno, ahora hay que dividir para que haya varios dueños del petróleo. No obstante, la gente en el mismo petróleo desechaba muchas cosas, lo que viene siendo los derivados del petróleo, para hacer el aceite, para hacer los plásticos y otras cosas más. ¿Y qué cree? Ellos tuvieron la idea creativa de lo que la gente tiraba, ahora ellos la aprovecharon para hacer algo. Y así sucesivamente usted va a encontrar muchas de las cosas que la gente no tiene una idea creativa y que lo tiraba. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, todo lo que viene siendo la parte del atún, la parte del pescado que procesan y lo enlatan, tiraban toda la parte de lo que es las espinas, las escamas y bueno, algunas cosas, las cabezas de los pescados. ¿Y qué cree? Alguien tuvo una idea creativa que eso lo podía, no sé si lo tenían en hornos calientes,
al final lo pulverizaban y hacían alimento para cerdos, alimento para pollos y otras cosas más. Póngase a pensar. O sea, todas esas ideas creativas pudiéramos nosotros aprovecharlas en México. En México es un país donde no nada más hay todos estos sectores están operando, sino también hay unas ideas creativas de mexicanos. Creo que parte de ellos no sé si ellos o los mexicanos inventaron la cuestión de lo que vienen los paneles. Si no, chécalo ahí, el panel eléctrico, ¿no? Solar, perdón. Pero en México han inventado inclusive creo que parte de combustible sobre las cuestiones naturales que desechan la gente y lo han hecho combustible. No recuerdo qué parte de ello. Un mexicano creo que lo inventó. Bueno, entonces miren, ya basados en todo esto, ¿por qué en México hay muchos pobres? Porque es un país tercermundista y ¿por qué la gente no puede enriquecerse? Bueno, porque necesita conocer estos principios que muchas personas ya lo utilizan en otros países. ¿Okay? Ya utilizan esto, ¿ok? La parte de meditar y visionar el futuro, pero el pasado en Cristo Jesús. ¿El futuro en qué sentido? El futuro en cómo si usted se quiere ver en un futuro. Si yo le preguntara cómo usted se quiere ver en un futuro, ¿qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo se visionaría? Pobre, enfermo, achacoso y en una silla de ruedas. No, porque muchos se pueden visionar así. Si usted le pregunta a alguien ¿cuántos años quieres vivir? No, pues digo, yo lo he escuchado, no sé si usted, pero algunas personas, no sé qué porcentaje piensan así. Bueno, ¿quieres vivir 90 años o 100 años? ¿Para qué? ¿Para que mis hijos me anden batallando? ¿Sabe que esa expresión ellos se visionan en una silla de ruedas? Ellos se visionan como defectuosos en algún problema de vías urinarias o de problemas digestivos, que los hijos les anden cambiando los pañales a los padres. ¿Sabía que así se visiona mucha gente? Cuando usted le pregunta, ¿cuántos años quieres vivir? ¿O quieres llegar a 100 años? ¿Para qué? ¿Para que mis hijos me anden batallando? Como diciendo, voy a estar todo achacoso, enfermo, paralítico y me van los hijos cargándome en una silla de ruedas. Póngase a pensar si esa visión es conforme al reino de Dios. No es una visión correcta y mucha gente piensa así. ¿Para qué vivir muchos años? ¿Para que mis hijos me anden batallando? Ahora, en el área financiera muchas personas se visionan así. No sé si en otros países, pero en México la mayoría de los padres de familia piensan que sus hijos estudien una carrera porque ellos no la estudiaron y es bueno. El problema es que muchos de ellos quieren que sus hijos estudien, que prosperen, que trabajen en la mejor empresa y que ganen mucho dinero. ¿Para qué cree? Para que mantengan a los padres. ¿Si sabías o no sabía? Pero si tuvieron 15 chilpayates, que en Argentina significan hijos, para que no entiendan. En México conocemos la frase chilpayates, pero en Chile, en Colombia, en Perú, en todos esos países no conocen la frase. Okay. Si quieren tener muchos niños, póngase a pensar para que ya a cierta edad comiencen a trabajar y ya lleven dinero para la casa y puedan los padres tener dinero para sustentar la casa. Porque muchos de los padres eso creen. Cuando los judíos, por la mentalidad que tenían basados en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ellos creían que tenían que dejarle herencia a sus hijos. Cuando en la gran mayoría o parte de la población en México, no sé si en otros países, pero en México se cree que los hijos tienen que crecer, trabajar para alimentar a sus padres. ¿Será correcta esa visión que los padres se vean mantenidos por los hijos? Digo, no quiero que suene la parte mantenidos, no quiero que suene a despectivo, no lo estoy diciendo de manera despectiva, ¿ok? Lo digo simplemente porque es una mentalidad, que mis hijos trabajen para que luego me den. No, es al revés. De acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos que ser bendecidos económicamente para dejarle herencia a nuestros hijos. ¿Por qué Cristo se hizo pobre? Para que yo fuera rico. Y esa riqueza no nada más va a alcanzar a mis hijos, sino va a alcanzar hasta muchas generaciones. Y si yo instruyo a mis generaciones, ellos van a operar en la misma fe con la que
Su servidor operó, para que usted me entienda, que es la fe de Cristo en mí, o en la fe que usted va a operar. Usted va a enseñar a sus hijos. Pero si no enseña a sus hijos, y usted es una persona próspera económicamente hablando, sus hijos, si no es que sus nietos, se van a acabar el dinero que usted produjo en ese tiempo. ¿Sí sabe que se lo van a acabar? Porque usted no enseñó a sus hijos bajo los principios que usted está siendo enseñado aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con los hijos, nietos, bisnietos? Dios mío, van a despilfarrar el dinero. Entonces, ¿de qué sirvió que usted se esforzara en creerle al Señor, en tener estos principios bíblicos básicos, fundamentales, pero sus hijos, nietos y bisnietos no van a ser instruidos en ello? Y usted va a ser una persona próspera, va a disfrutar esa riqueza, sí, se las va a dejar a sus descendientes, pero sus descendientes se la van a acabar, hasta en la primera generación se los van a acabar, porque no saben cómo utilizar o administrar esa riqueza, o cómo producirla inclusive. No van a saber. Entonces la parte de meditar y visionar es muy importante. Cómo se visiona usted en el futuro es muy importante. Ahora, la parte de meditar y visionar también incluye visionar el pasado. Pero vamos a una definición de meditar, ¿no? Vamos al libro de Josué, que es parte de la ley, pero ahí nos habla un poquito de la frase de meditar. Visionar es meditar, ¿no? Es parte, la meditación es parte de visionar. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 7, por favor. Josué está... ¿Ya lo tiene? Después de Deuteronomio usted va a encontrar Josué, inclusive dicen algunas traducciones. Josué 1, 7, 8, nada más para ver la parte de visionar, tiene que ver mucho con meditar. La definición de meditar es esta, mire. Perdón, la definición de visionar. Visionar significa pensar. La definición de visionar es considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo. Eso es visionar. Visionar significa formarse usted una opinión sobre algo o tomar una decisión. Eso significa visionar. Visionar significa también cómo concentrarse. Visionar también va muy enfocado a concentración y relajación, más o menos. Visión es tener una proyección principalmente respecto a su futuro. Cómo usted proyecta su futuro. Así tengo otra parte de la definición. Visionar significa, la visión es una clara imagen mental de un futuro preferible, que usted prefiere, pues, que usted desea. La visión es una clara imagen mental de un futuro deseado, impartida por Dios a sus hijos, y se basa en un entendimiento preciso de Dios, de uno mismo y de las circunstancias. Este concepto de visión lo dijo George Barna. Entonces, visión o visionar es una clara imagen mental de un futuro, del futuro que usted desea, impartida principalmente por lo que Dios ha dicho en su palabra a sus hijos, y se basa en un entendimiento preciso de Dios, de usted mismo y de las circunstancias. George Barna fue la definición que dio de visión. En otras palabras, es una imagen mental de cómo usted se quiere ver en un futuro. Pero el concepto de visión yo lo puedo también
o más bien el Espíritu Santo me mostró que también teníamos que visionar el pasado. ¿Cómo poder visionar el pasado? Bueno, es visionar, tener una imagen clara de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Para mí eso también es parte de la visión. Ahora, la visión es parte de cómo usted puede operar la fe que le fue depositada. Si vamos a Habacuc, antes de ir a Josué, vamos a Habacuc, al libro de Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Por ahí lo vamos a poner también ahí en la pantalla para que lo vean. Está más o menos 2, 3 libros, 4 libros antes del Nuevo Testamento. Ahí va a encontrar el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo del 2 al 4. El justo será rico por su fe. El justo será rico por operar correctamente la fe de Cristo que ya está en él. Romanos 1:17. Y parte de la fe es oír, es recibir, es creer, ¿qué más dije? Es creer, es actuar, es hablar y es visionar. De esa manera usted va a operar la fe para ser enriquecido, porque ya todo se nos fue dado por gracia, ya todo, mire. Antes de Habacuc vamos a Romanos 4. (16) Para que vea que usted ya fue depositado en usted toda la riqueza para extraerla a nosotros en nuestro interior, porque el dueño del oro y la plata, Cristo, ya habita en nosotros. Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, ¿ok? Entonces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? 2 Corintios 8:9, que Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Esa fue la gracia. En la cruz del Calvario Él le cayó la maldición de la pobreza para que usted fuera rico. O sea, ya no tiene que trabajar arduamente, ni hacer muchos esfuerzos, ni tener doble trabajo, ni irse a Estados Unidos para ganar dólares. ¿Por qué? Porque Él ya se hizo pobre para que usted fuera rico, ¿ok? Pero dice Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia. Es decir, es por fe como usted va a obtener la riqueza que ya se le dio hace 2000 años en la cruz. La única manera, la llave, por decirlo así, la llave, esa llave que es la sabiduría divina, la única llave para que se manifieste lo que ya se le fue dado, porque usted ya es rico en Cristo, pero no se ha manifestado, pero ya es rico, pero no se ha manifestado, pero ya es rico. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Es por la fe. ¿Ok? Y la fe conlleva en oír, conlleva en recibir, conlleva el creer, conlleva, ¿qué más? En actuar, hablar. Todo eso conlleva la fe. ¿Me entiende? Entonces, pero una parte importante que yo le veo aquí, porque cuando usted cree comienza a visionar, comienza a tener proyectos. Los proyectos de Dios comienzan a visionarse, a creerlo en su corazón, y usted verse en esa circunstancia en que usted quiere verse, ¿ok? Por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Ya? Entonces, ¿quiere que se manifieste la riqueza? ¿Cuántos de ustedes quieren que se manifieste la riqueza financiera? Entonces, ya Cristo se la dio. Entonces usted necesita, ¿qué? Es por fe para que sea por gracia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Es por fe para que sea por gracia. Entonces usted dice, pero pastor, ¿cómo le hago para operar esa fe? ¿Qué necesito para operar esa fe? Bueno, una de las maneras prácticas que usted tiene que comenzar a realizar es visionar. ¿Visionar qué? Tener una clara imagen mental, porque aquí es el problema en la mente. Tener una clara imagen mental de su futuro y tener una clara imagen mental de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, haciéndose pobre para que usted fuera rico. Esa es la parte de la fe que vamos a aprender. Si no alcanzamos el día de hoy, pues el próximo domingo, pero que vamos a aprender a comenzar a visionar.
¿Ok? Entonces entendimos la parte de visión. Visión es una clara imagen mental de su futuro en Cristo Jesús. Es una clara imagen mental del pasado, de lo que Cristo Jesús pagó por usted, haciéndose pobre para que usted fuera rico. ¿Ya? Sí entendemos esa parte, ¿no? Eso es visionar. Entonces, al momento de estar operando la fe, visionando, usted va a poder obtener tangiblemente, o algo que va a poder tocar la riqueza financiera, la va a tener tangible, que ya se le dio por gracia hace más de 2000 años, o 2021 años, pues 2022 años. Ya se le dio. Y ahora la fe es la llave, o el conocimiento, cómo operar la fe es la llave por lo cual se va a manifestar en usted la riqueza que ya le fue dada en la cruz. ¿Entendemos esa parte? Por eso dice Pablo, es por fe para que sea por gracia. Pero si la gracia dice que ya todo se le dio en la cruz, sí, pero ahora la parte de usted necesita ejercer o tener el conocimiento de las herramientas, el conocimiento revelado de cómo poder operar esa fe que ya le fue dada. Y uno de ellos es, obviamente, que tiene que haber un constante contacto con la palabra, es decir, oír continuamente lo que está escrito respecto a su herencia en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tiene que oír? Bueno, Cristo se hizo pobre. Él da semilla al que siembra, pan al que come, y Él proveerá esa semilla que usted vaya a sembrar en el reino. Hay bienes y riquezas en su casa, Salmo 112, versículo 3. Filipenses 4:19, Él suplirá todo lo que le hace falta a usted conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que usted trabaje duro, arduamente, sino conforme a sus riquezas en gloria. Necesita tener ese entendimiento. ¿Para qué? Para que sepa operar la fe. ¿Ok? Muy bien, entonces es por fe para que sea por gracia. ¿Ya? Ahora, muchos que se preguntan, ¿y por qué sigo igual de pobre? ¿Por qué nada se me da? ¿Por qué cuando emprendo algo, por qué no funciona el negocio? ¿Por qué no funcionó el negocio? ¿Por qué intento buscar los mejores trabajos y me salen los peores? Porque hay gente así, ¿se acuerda? Hay hermanos en Cristo sí, que buscan ganar, no sé, en promedio 10,000, 15,000 pesos, de acuerdo a los que ellos creen que puedan mantener a su familia, o 20,000 pesos en otros casos. Pero ¿por qué en lugar de que lleguen con una empresa, resulta que no le están pagando 15,000, le están pagando 8,000, la mitad? ¿Pero por qué? Bueno, ese es el gran problema de por qué gran parte del pueblo de Dios aún todavía no prospera en esa área económica. Es la falta de conocimiento que hay. No saben ni siquiera el concepto de fe. Fe, según Hebreos 11:1, fe, ¿qué es? La vamos a poner en pantalla, por favor. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, ya lo tenemos ahí en la pantalla. De acuerdo a una traducción, la Reina Valera 60 dice, es pues la fe, la certeza de algo que usted está esperando y la convicción de lo que no se ve. Es decir, si usted dice, yo voy a ir a la congregación Faith Power Guadalajara y creo y tengo fe que voy a encontrar una silla vacía para sentarme, pues eso no es fe, porque sillas hay de más donde se vaya a sentar. Si usted dice, yo tengo fe que tengo un celular, iPhone, no sé qué modelo, yo creo, y ya lo trae en la mano, pues no es fe, porque lo está viendo. La fe es algo que usted está plenamente convencido que tiene, pero que no lo ha visto aún todavía. En otras palabras, en ejemplo, la fe es creer que usted tiene 100 Bitcoin en su cuenta de inversiones. ¿A cómo está el Bitcoin ahorita? Póngale 24, más o menos, ¿no? Sí está, gracias a Dios ha estado subiendo, ¿no? Y cuando suba a como estaba antes, a 50, 60 mil dólares, póngase a empezar, usted va a estar millonario, va a estar millonetas. Póngase a pensar, 100 Bitcoin en su cuenta de inversiones.
100 bitcoins su cuenta de inversión. Pero pastor, abro la página donde me dice que nada más tengo una cuarta parte de un bitcoin, es decir, $5,000. ¿Cuándo voy a tener los 100 bitcoin, pastor? Pues eso es la fe. Que usted los vea, esos números ahí, cuando usted abra la página y ponga su contraseña y usted ve ahí 100 bitcoin, pero nada más veo la cuarta parte. No, usted vea 100 bitcoins. ¿Cuánto es a 23,000, a 24,000 dólares? ¿Cuánto es 100 bitcoin? 2,400,000 o 40. 2,400,000, ¿qué? Dólares. $2,000,000, 400,000. Si no lo visiona ahorita y no lo puede ver en sus números, nunca va a llegar a manifestarse esos 100 bitcoin. Nunca van a llegar a visionarse, a manifestarse ahí, ¿ok? Entonces la fe es la plena convicción de que usted ya tiene esos 100 bitcoin, aunque no los vea ahí en su página, aunque no los vea en sus inversiones, pero usted cree que ya los tiene y son suyos y se apropia de ello. Eso es fe. Por eso fe es la certeza de lo que usted está esperando que se manifieste, pero ya está plenamente convencido de que es de usted. Qué maravilloso, ¿no? Pero pastor, yo estaría mintiendo si me pregunta la gente, ¿cuánto dinero tienes? Bueno, porque hay mucha gente mitotera, ¿no? Que le va a preguntar, ¿y cuánto tienes? Y créalo que no le va a preguntar para alegrarse juntamente con usted. ¡Wow! ¡Qué bien te está yendo, Filigonio! No, va a preguntar para ver si hay chance que cuando usted saque le puede prestar. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. Entonces la fe, vamos a leer otra traducción de la fe. Antes de entrar con la visión es bueno entender qué es lo que es fe. Biblia, lenguaje sencillo, Hebreos 11:1. Bueno, quisiera leer una traducción que nos habla que la fe es la sustancia o la plena convicción. A ver si en Hebreos 11:1, Hebreos 11:1 rapidito, 11:1. A ver si podemos verla en otra traducción. Dice, no faith is the substance. Está en inglés, no en español. Biblia del expositor dice, es pues la fe en la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Por qué sustancia? Porque usted está plenamente convencido. La sustancia es como si ya tuviera usted el título, porque algunas traducciones dicen que es el título, la fe es el título de propiedad de las cosas que usted está esperando que se manifiesten. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría si alguien le dejara una herencia en otro país, en dólares, euros o en tierras? ¿Cuántos de ustedes, no sé si ustedes no, pero cuántas personas ahorita no están ya heredados? Que la abuelita ya tiene su testamento, la abuelita, ¿me entienden? Y ya en ese testamento dejó tanto para tal, tanto para este nieto, este hijo, tal. Ya está la herencia, pero mientras la abuelita no muera, ¿qué cree? Usted no puede hacer tangible ese testamento, no lo puede traer a manifestación porque todavía la abuelita no se muere. Pero cuando la abuelita muere, ¿qué cree? Usted va a ser, ¿cómo se dice? Va a ser palpable, manifestable, va a traer a manifestación ya eso que ya se le dio por herencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la Biblia expositor dice, es la sustancia. La sustancia significa que debe entender que ya lo tiene usted. Es la sustancia. No sé si alguien pueda ver por ahí, alguien pueda buscarme, la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Hay una traducción que lo dice así. Y dice, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. ¿Ok? Biblia Arcas Fernández, esta también traducción creo que le va a gustar.
Biblia Arcas Fernández dice, por la fe vivimos convencidos, fíjese, por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos. Estamos convencidos de que, dice la Biblia, la traducción Arcas Fernández, por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos, de que ya existen. En el mundo espiritual ya están los 100 Bitcoin que yo ya puedo ver en mi página. Ya están. Y si usted quiere que se los muestre para verlos con sus ojos naturales, dice, a ver, pastor, dígame dónde están. Entonces, usted estaría operando en la fe de Tomás, la fe que dice ver para creer. Si no veo, no lo creo. Y así tengo mucha familia yo, que les digo, inviertan, y me dicen, pero a ver, necesito ver para creer que realmente debo de invertir donde tú estás invirtiendo, porque si no lo veo manifestado, ¿dónde está? Entonces ese es el problema, de que si no sabemos operar la fe de Cristo en nosotros, la fe de Cristo en nosotros es aquella que nos impulsa a creer que ya tenemos ese dinero. Nos impulsa a creer que ya somos millonarios. Nos impulsa a creer que ya tenemos aquello que hemos anhelado, es decir, una casa, un carro, no sé, una empresa. Eso es la fe. La fe, por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos, de que ya existen, no de que van a venir, de que ya existen. Es la fe en la que le debe dar la convicción de que usted ya tiene, y por la fe usted puede visionarse ya, como si ya tuviera eso que ya, usted piensa que se va a manifestar, pero usted debe creer que ya lo tiene. No sé qué esté o por lo que usted esté creyendo, no lo sé, pero siempre todo debe ser manifestado basado al reino de Dios. Si la prioridad principal es usted visionarse, contribuyendo para el reino de Cristo, toda visión que viene siendo añadidura, es decir, una casa, un carro, o varias casas, varios carros, viajes a donde usted desea, tener abundancia en todas las cosas, créalo que eso va a venir por añadidura. Sí tiene que visionarlo, claro, pero visionarse como un empresario del reino. Entonces, por la fe vivimos convencidos de que existen los bienes que esperamos, de que ya son una realidad. Ese es el problema, creer de que ya lo tengo. Por eso digo que el poder emplear la fe no es tan sencillo, porque cuando usted cree que ya lo tiene, puede venir una mala noticia que cambie su opinión. ¿Sí entendemos esa parte? A usted ya le aparece una cantidad en su página de intereses ganados, ¿verdad? ¿Sí o no le aparece? Ahora, por la fe, a pesar de que los está viendo ahí, ¿no? Pero por la fe debe creer que esos van a aparecer como parte de su dinero generado. Por la fe tiene que creerlo. Pero pastor, hasta que no los vea, y realmente, inclusive gente, usted pudiera llegar a pensar, pastor, hasta que no los saque creo que son míos. ¿Alguno de ustedes habrá pensado eso? Sí, pastor, se ven muy bonitos y es un montón de dólares, pero hasta que no los vea, mire, hasta que no los vea en mis manos, que me lleguen los billetes verdes a mis manos, hasta entonces creo que son míos. Dios mío, entonces usted está operando en la fe de Tomás. Creer hasta no ver, no creer, o ver para creer. Pero si por la fe ya el Señor le está mostrando que ahí están, va a esperarse hasta que los tenga en la mano para decir que los tiene, o va a creer que ya los tiene y en un futuro se van a manifestar cuando los pueda sacar. ¿Captamos? Entonces ahí es donde entra la fe. Por eso es importante estar oyendo este tema. Ya no me queda más tiempo, pero es importante estar oyendo este tema de educación financiera. Es importante estar oyendo, porque a través de la fe usted va a vivir, a través de la fe va a ser millonario, a través de la fe, porque ya se le fue dado por gracia en la cruz, pero es por fe para que sea por gracia.
La gracia ya le dio todo. Cristo se hizo pobre para que usted fuera rico. Y literalmente así lo dice la segunda carta de los Corintios 8:9. Pero usted tiene que ejercer, operar, practicar esos principios de fe para que esa fe realmente sea la sustancia que dice. Una sustancia donde usted ya cree que ya lo tiene, aunque con sus ojos naturales no lo vea. Esa sustancia que le dice que usted ya lo tiene, aunque no lo pueda tocar con sus manos. Porque si usted se espera a creer cuando ya le llegan los billetes a sus manos, digo, ¿cuánto tardamos en el retiro que usted hizo? ¿Cuánto tardamos en hacer operaciones, no? Que cámbialo a tal moneda, luego a tal moneda, y hasta que llegó a ser una realidad en billetes mexicanos. ¿Verdad que sí se tardó un proceso? ¿Sí o no? Entonces, en ese inter, usted tuvo que ejercer fe de que tenía ese dinero a pesar de que no lo tocaba. Usted tuvo que creer que lo tenía. ¿Estamos de acuerdo que cree que lo tiene? Aunque nada más ve números. Pero esos números son una realidad ya en Cristo Jesús. Son de nosotros. Nadie le puede quitar ese dinero si usted cree que ya lo tiene y que es de usted. ¿Captamos? La fe es la certidumbre de lo que se espera, dice otra Biblia. La fe, Biblia Corona de Jerusalén, por favor, léala. Esa me gustó. Porque la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué significa garantía? Es como cuando usted va y pide un préstamo, que no se lo recomiendo. ¿Qué le pide el que le presta a usted? ¿Qué le pide? Garantía. ¿Usted cree que le va a prestar más de lo que no tiene? Si su casa vale $1,000,000, ¿usted cree que le van a andar prestando 2 millones? De loco se lo prestarían. Pero si su casa vale 1,000,000, le van a prestar a lo mejor unos 400 o 500. Si no es que se me hace mucho. Siempre le prestan menos de lo que tiene, de lo que vale su casa, o de lo que vale lo que usted va a empeñar. No sé si usted sea de la idea de los que empeñan cosas, pero yo no soy de esa idea. ¿Ok? Dice, la fe, la Biblia, traducción Biblia Corona de Jerusalén, la fe es la garantía de lo que se espera. La fe es ese documento que le dice que la persona, bueno, el que presta, ¿no? Que la persona le va a pagar a él por lo que le prestó. ¿Por qué? Porque tiene las escrituras de la casa. Es lo mismo la fe. La fe es como si usted tuviera las escrituras de esos 100 Bitcoin. Usted ya tiene la escritura. Si lo puede, que por eso le digo, la fe no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo creer que ya lo tenemos. Yo creo por fe que tengo la fe de Cristo en mí. Yo sé que es la garantía de que tengo esos 100 Bitcoin en mis manos. Aunque no los vea, yo ya los tengo. Porque hay una garantía, hay alguien que garantizó que son míos. ¿Y quién cree que es el garante? Concluimos con ese texto bíblico. Él es el garante, mire. Esa parte dice que Cristo es hecho fiador. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento decía que usted no tiene que ser fiador de nadie? ¿Se acuerda que lo vimos o no? Usted no tiene que ponerse fiador por nadie. ¿Sí sabía eso o no sabía? Pero Cristo en su gran amor y su gran bondad se hizo fiador por nosotros. Teníamos una gran deuda que teníamos que pagar eternamente y para siempre en un lugar de sufrimiento. Pero Él fue nuestro fiador. Mire, fíjese, Hebreos 7:22, y ya con eso terminamos. Por tanto, Jesús, y es una comparativa con los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Pacto, perdón. Por tanto, Jesús, ¿quién? Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es hecho fiador de un mejor pacto. Él es la garantía. Por eso
el que habita en usted aquí, que es el dueño del oro de la plata, que es la fe que usted tiene en su interno, esa es la fe de Cristo en usted, el que habita aquí en su espíritu. Él es el que le dice: yo soy la garantía de que las cosas que tú necesitas serán suplidas conforme a mis riquezas en gloria. De que todo lo que tú requieres para vivir, o sea, si te estoy haciendo mi hijo, si pagué el precio para hacerte mi hijo, no te voy a dejar desamparado. La garantía, el fiador, por eso dice la fe es la garantía. ¿Por qué es la garantía? Porque Cristo es la fe que nosotros tenemos en el interior. Y si Cristo, la fe de Cristo es la que tenemos en nuestro interior, entonces Él garantiza que lo que tú creas te será hecho. Y lo que tú anheles se te manifestará. Y que no vas a estar toda la vida pobre, porque Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Y Él es el que garantiza esa palabra. Si vino a habitar contigo en tu corazón, ¿usted cree que la garantía, a dónde cree que está la garantía? ¿Dónde cree que es el documento? Pastor, es que yo necesito ver una hoja así, firmada por Cristo, para entender que son míos esos 100 Bitcoin. Pues sí está esa hoja de papel y se llama palabra de Dios, nuevo pacto. Ahí fue sellada y firmada y sellada con la sangre de Cristo Jesús derramada. Fue con un sello de sangre donde se dijo: Sergio, yo me hice pobre para que tú fueras rico, y yo te garantizo que tú serás millonario en unos años más. Yo lo creo porque Cristo es mi garantía. Tengo el título de propiedad ya de esos, ya no son 100 Bitcoin, le voy a agregar 1000 Bitcoins. Son míos. Digo, si ya creí por 100, ¿por qué no voy a creer por 1000? Aprovechando la ganga, Señor. Y te pido que me des, y te pido que me des. O sea, no le pida algo que ya le dio. Él es la garantía. Ya no alcanzamos a ver la parte de la visión, pero le voy a enseñar cómo usted puede visionar viendo que ya tiene lo que Cristo pagó en la cruz, es decir, la riqueza. Él se hizo pobre para que usted fuera rico. Lo voy a ayudar para que visione, y eso que usted visione, eso se va a manifestar en su vida. Por eso estamos viendo cómo hacerse millonario respecto al nuevo pacto. No tiene que forzarse mucho, solamente ejercer y operar esa fe de Cristo en nosotros. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Ya el tiempo se nos fue demasiado. Gracias te damos, Jesús. Gracias por este tiempo glorioso y maravilloso. Gracias por darnos a entender esos principios básicos de fe. Gracias porque sabemos que la fe tuya en nosotros, al momento de saberlo operar, teniendo el entendimiento perfecto de cómo operar esa fe, creemos que se manifestará, porque tú eres nuestra garantía, Jesús. Tú eres nuestra garantía. Ahora habitas en cada creyente. Nos hemos hecho uno contigo, y por ese Cristo que nos habita creemos que tenemos esa fe tan grande y preciosa, como dijo el apóstol Pedro, esa fe tan grande y preciosa como la nuestra. Creemos que la tenemos, Señor. Y ahora estamos aprendiendo principios básicos de cómo operar esa fe gloriosa. Y creemos que próximamente yo tengo en manifestación eso que me aparece de intereses generados. ¿Lo puede repetir? Repítalo. Y las personas que no tienen inversiones, pues se pueden comunicar con nosotros para apoyarles a que se metan en este sistema que nos ha dado el Señor de inversiones, ¿ok? Para que usted pueda también declarar juntamente con nosotros en un futuro, cuando escuche nuevamente esta enseñanza. Lo puede declarar todos los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, diga: yo creo que Jesucristo es mi garantía. Yo creo que tengo ya el título de propiedad de las cosas que se están por manifestar. Creo que ya las tengo en el nombre de Jesús. Y todo lo que me aparece de intereses generados en mi página,
donde estoy invirtiendo, en la empresa donde estoy invirtiendo, creo que ya la tengo en el nombre de Jesús, porque está garantizado por la sangre de Jesucristo. Y no nada más eso, sino que yo creo que en el futuro se manifestará en el nombre de Jesús. Y usted menciona la cantidad. Se manifestarán 1000 Bitcoin en mi cuenta, yo lo digo. No sé usted lo que va a decir, pero creo que eso que se manifestará ya lo tengo. Ya lo tengo generado en mi cuenta de inversiones en el nombre de Jesús, porque está garantizado por la sangre del Cordero de Dios. Y en el nombre de Jesús lo llamo a manifestación. En el nombre de Jesús lo recibo. En el nombre de Jesús creo que ya lo tengo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Rey. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Crea lo que Cristo Jesús le ama y crea lo que quiere lo mejor para sus vidas. Haga la oración para recibir a Cristo, es muy sencilla. Dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, te recibo como mi único Señor y mi único y suficiente Salvador. Muy bien, les esperamos todos los viernes, transmisiones a partir de las 8 de la noche, hora del Centro México, hora de Jalisco, y los domingos a partir de las 12 del mediodía también les esperamos. Sean bendecidos, son bendecidos en el nombre de Jesús.